buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más compartir esta clase bíblica desde nuestros hogares. Sean bienvenidos a la escuela dominical del Templo El Calvario de Asamblea de Dios. Hoy para mí es un privilegio porque estamos celebrando el día de Pentecostés. Y en este día pues me ha tocado impartir esta clase sobre la experiencia pentecostal y vamos a estudiar justamente la lección número 14 de nuestra guía de estudio, que es la experiencia pentecostal continua. Pero antes vamos a orar pidiendo la protección de nuestro Dios. Amén. Y la dirección. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Y te pedimos, Señor, que tú dirijas esta clase, esta escuela bíblica, que tú me uses de acuerdo a tu voluntad y que lo que hablemos en esta mañana sea dirigido por tu Santo Espíritu, que sea de edificación para tu pueblo. Estos favores te los pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Pues hermanos, esta mañana tenemos, como les dije, una clase hermosísima sobre la experiencia pentecostal continua. En el subtema de la clase de hoy tenemos que la voluntad de Dios es que todo creyente en Cristo sea bautizado por el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que todo creyente en Cristo sea bautizado en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Me llama la atención este subtítulo porque también es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Entonces también es la voluntad de Dios no solo que sean salvos, sino también que sean bautizados con este don que es el Espíritu Santo. Nuestro versículo clave del día de hoy está en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 16, que dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto lo dijo el apóstol Pedro, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos como objetivo estudiar cómo, según la Biblia, expresa que el don del Espíritu Santo es para todos los creyentes. También vamos a darle valor el conocer que Dios no discrimina al dar este don del Espíritu y que todos los cristianos pueden recibirlo. Y en tercer lugar, vamos a exhortar a buscar ese bautismo con el Espíritu Santo a aquellos hermanos que no lo hayan recibido, y vamos a orar al final para que reciban esta promesa. En el bosquejo de la lección vamos a ver cómo en el principio los convertidos recibieron al Espíritu Santo, cómo los gentiles reciben al Espíritu Santo y cómo los discípulos reciben al Espíritu Santo. Esos son tres bosquejos que vamos a estudiar con una base bíblica que va a estar tomada del libro de los Hechos. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es esta experiencia pentecostal. Nosotros los pentecostales creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es un don que debe ser o que debe disfrutarlo todo creyente. Nosotros creemos que ese don se sigue manifestando el día de hoy, y lo creemos porque en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 39 dice, citando al profeta Joel del Antiguo Testamento: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si a nosotros nos llamó el Señor, entonces esa promesa es para nosotros. En la iglesia primitiva, el don del Espíritu Santo era una experiencia normal que los creyentes siempre buscaban después de la conversión, como lo vamos a ver en la clase bíblica de hoy. Y el libro de Hechos registra varios relatos de personas que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y que en esas ocasiones se manifestó
con el hablar en lenguas. Nosotros creemos que el bautismo con el Espíritu Santo se manifiesta con se manifiesta con el hablar en nuevas lenguas como iniciación de esta promesa. Y si vamos al libro de Hechos, eso está registrado no solamente en Pentecostés, el día de Pentecostés en Hechos 2, sino también que esa experiencia se repitió con Cornelio en el capítulo 10 y se repitió con los hermanos de Éfeso en el capítulo 19. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los samaritanos, pues allí no dice que hablaron en lengua, pero lo deja implícito. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo. Eso es una pregunta. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo y en qué manera ese bautismo afecta a la vida del creyente? Pues el Espíritu Santo es un don de poder para servir a Cristo. ¿Qué significa eso? Que si yo soy bautizada con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo me bautiza, no lo hace para que yo alardee de que soy más santa o más cristiana o más ungida. Absolutamente no. Simplemente lo hace para que yo pueda servir a Cristo. ¿En qué? En la predicación del Evangelio, porque ese fue el mandato que nos dio nuestro Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 28, que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y que nosotros lo bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para cumplir la gran comisión, definitivamente necesitamos esa investidura de poder del Espíritu Santo. Es para esto. Vamos a leer la lectura bíblica en clase que va a estar en Hechos, el capítulo 8, los versos 14 al 17, luego pasamos al 10, del 44 al 48 y luego al 11 y al 19 del 1 al 7. Comenzamos en el nombre de Jesús. Lee Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 11:15. Y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Pasamos al 19:1. Aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel
que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. De esta lectura vamos a tener lo que es la clase bíblica del día de hoy. Gloria a Jesús por su misericordia. Entonces, hermanos, vamos a ver el primer tema de la clase de hoy, que es los convertidos reciben el Espíritu Santo. Y en el primer grupo, en el grupo A de esos convertidos, vamos a ver los samaritanos reciben a Cristo. Y vamos a irnos a Hechos capítulo 8, los versículos 5, 6 y 12. En Hechos capítulo 8 dice que Felipe, en el 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué pasó y cómo Felipe llegó a Samaria? Recordemos que el día de Pentecostés llegó en el aposento alto. Y cuando llegó al aposento alto, ese milagro, ese derramamiento especial del Espíritu Santo, el Señor les había dicho que era para investirlos de poder para servir, para que salieran a predicar. Y le dijo, y recibirán poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasa? Los hermanos de Judea decidieron quedarse y no salieron a predicar el Evangelio como el Señor les había dicho. Realmente para ellos era difícil romper con sus costumbres judías y tuvo que venir una gran persecución a la iglesia que hizo que ellos tuvieran que salir por diferentes lugares, y de esa forma Felipe llega a la ciudad de Samaria y comienza allí a predicar el Evangelio. Dice que el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En medio de ese poderoso testimonio de la palabra de Dios que Felipe estaba allí predicando, comenzó un mover especial del Espíritu Santo cuando él comenzó a predicar, y las gentes empezaron a convertirse, comenzaron a ver milagros, manifestaciones gloriosas. La gente comenzó a buscar la presencia del Señor y a convertirse a Cristo. Entonces, muchos de ellos decidieron y quisieron ser bautizados para pertenecer a la iglesia de Cristo, como lo vemos en el versículo 12, que dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, vamos a ver el punto B. Gloria a Dios. En el punto B vamos a ver entonces, los samaritanos reciben al Espíritu Santo. Los samaritanos reciben al Espíritu Santo. Y vamos a ir a los versículos del 14 al 17. Dice el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Juan y a Pedro, La iglesia en Jerusalén empezó a escuchar que los samaritanos habían recibido a Cristo como su Salvador personal y que estaban siendo bautizados en agua. Entonces mandaron allá a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Para que los alentara, para discipular a esos hermanos y para que esos hermanos siguieran alcanzando otros para el Señor Jesucristo y extendiendo el reino de Dios. Entonces, en el 15 y el 17 leemos, los cuales habiendo venido oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Vemos entonces, hermanos, la importancia que la iglesia primitiva le daba al Espíritu Santo. No solamente ellos le daban importancia a que usted recibiera a Cristo como su Salvador, a que usted fuera discipulado, sino también que recibieran esa promesa del Padre. Y este pasaje de Samaria, que reciben a Cristo, se convierten y ahora reciben al Espíritu Santo, es la primera vez en la iglesia, en la historia de la iglesia primitiva, que alguien no judío acepta el Evangelio y que alguien no judío recibe al Espíritu Santo. Y ayudó a los cristianos judíos a aceptar la verdad de que Cristo murió por todos y no solamente por los judíos. Este hecho sirvió también como puente en la división que existía entre los samaritanos y los judíos y trajo una unidad especial a la iglesia primitiva. ¿Por qué había esa división entre judíos y samaritanos? Realmente los samaritanos eran judíos que cuando fueron llevadas en cautiverio las tribus del norte, eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ellos se quedaron en sus lugares, algunas familias, y al quedarse y llegar los cananeos, ellos se mezclaron con esos cananeos. Se casaron con ellos y cambiaron su cultura o mezclaron su cultura. Para un judío eso era algo completamente inadmisible y por eso ellos degradaban a estos hermanos samaritanos. Sin embargo, con la venida del Espíritu Santo, el Señor hizo que esa brecha se cerrara y que fueran no judíos y samaritanos, sino que fueran ya lo que es la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo. Hoy también, hermanos, hay muchos problemas en la iglesia y en el mundo. Tenemos problemas políticos, tenemos problemas sociales, tenemos problemas raciales que van a dividir a las personas. Pero la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano puede servir para cerrar esas brechas que el hombre ha creado. Permitamos que el Espíritu Santo obre de esa manera en nosotros. Vamos a ver el punto 2, que es los gentiles reciben al Espíritu Santo. Ya vimos los samaritanos, ahora vamos a ver los gentiles. Dios obra de manera inesperada. En Hechos 10 hay una historia muy linda y es cuando el Señor manda a Pedro a través del Espíritu Santo que fuera a visitar a Cornelio, que era un gentil ciudadano romano, y Pedro no quería ir porque previamente el Señor le había mostrado un lienzo con animales y le dijo mata y come, y Pedro dijo no, yo no voy a comer, no voy a contaminarme con alimentos inmundos. El Señor le dijo, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo o común. Y era refiriéndose justamente no a los animales, sino a estos hermanos gentiles. Entonces, Pedro llega a la casa de Cornelio y comienza a predicarle a Cristo. Y dice que en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Maravilloso. Pedro comienza a predicar, ellos ya habían creído en Cristo y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. En el 45 leemos, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Una sorpresa. ¿Cómo es posible que estos gentiles, que para nosotros no son nada, están en un nivel social inferior a los samaritanos? Ellos están recibiendo al Espíritu Santo como nosotros, que somos los hijos escogidos. Pero, ¿cómo supieron ellos, estos hermanos, que habían recibido al Espíritu Santo? En el 46 encontramos esta respuesta cuando dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué vemos aquí? La manifestación del hablar en lenguas. Y por eso estos judíos entendieron que sobre los gentiles había descendido el Espíritu Santo. En el 47, entonces, saltamos allí y encontramos que Pedro le pregunta a sus compañeros, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos
que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Al parecer hubo una discusión, ellos se convirtieron, ellos creyeron, pero lo bautizamos en agua, hacemos que ellos hagan pública su fe en nuestro Señor Jesucristo, que sean parte de la iglesia. Entonces Pedro le hace esa pregunta: si fueron bautizados con el Espíritu Santo, que es un don divino que viene de Dios, significa que ellos se arrepintieron, que ellos están creyendo y que son tan merecedores de la gracia de Dios y de esta promesa como nosotros los judíos. Entonces dice el 48 que mandó bautizarles en el nombre de Jesús, y entonces les rogaron que se quedase por algunos días. O sea, estos hermanos reciben al Espíritu Santo y luego son bautizados en agua, y ellos les piden a Pedro y a esos hermanos que se queden algunos días. ¿Para qué? Para conocer y aprender más de la palabra de Dios. Otro punto importante: en cada ocasión hubo evangelismo, conversión, seguido por el discipulado, que es lo que el Espíritu Santo produce en la vida de la persona. Dios obra siempre de manera inesperada. Para ellos fue inesperado que esos judíos conocieran y fueran bautizados con el Espíritu Santo. Hay muchas partes, como en esta que les presento, de una de nuestras ayudas, que menciona cuando Dios actuó de forma inesperada o de forma que los hombres no creían que el Señor iba a actuar, como por ejemplo cuando hizo descender fuego y consumió el holocausto en el altar, cuando brotó agua de la peña para impedir que un pueblo rebelde y desobediente muriera de sed, cuando puso a cuervos a alimentar a Elías, cuando los cuervos se alimentan de carne. Esas son cosas inesperadas. Y también una de las citas que más me gustó es la que está en el libro de Mateo 14, cuando Jesús alimenta 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y dice que lo hizo Jesús porque tuvo compasión de ellos. Pasamos al punto B, que es que se conoce la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Pedro regresó a Jerusalén, donde es interrogado y criticado por los judíos creyentes sobre la conversión de esos gentiles en la casa de Cornelio. Y Pedro les responde que lo que sucedió a esos gentiles fue lo mismo que le sucedió a los cristianos en el día de Pentecostés. Y esto lo vemos en el capítulo 11, verso 15, cuando dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea, fue exactamente igual que como nosotros. Entonces Pedro les recuerda que Jesús le había enseñado lo que Jesús le había enseñado, y concluyó que si Jesús había decidido bautizar a esos creyentes gentiles en el Espíritu Santo, Él no iría en contra de la voluntad de Dios, y por esa razón Él los bautizó en agua. Lo leemos en el 16 y 17, dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces los hermanos, al escuchar esta explicación, glorificaron a Dios, y porque el Señor le había dado la oportunidad también a los gentiles de ser salvos. Y eso lo leemos en el versículo 18, que dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros tomamos la decisión de predicar o no predicar a cierta persona porque es un pecador que no se merece ser salvo? ¿Y qué pasaría si esa persona se acerca al altar, se arrepiente, reconoce a Cristo como su Salvador, y nosotros vemos que el Espíritu Santo lo bautiza con el don de hablar en lenguas? ¿Qué pasaría? Son cosas extrañas, pero simplemente nos queda entonces reconocer la voluntad de Dios, que es soberana sobre todos nosotros. Este acontecimiento fue un momento unificador en la iglesia primitiva,
y marcó un hito en la historia de la iglesia. Dios abrió una puerta y la iglesia aprovechó la oportunidad para llegar a las naciones con la buena nueva de salvación. Bendito Dios. Pasamos al punto 3 y es: los discípulos reciben al Espíritu Santo. ¿Qué discípulos? ¿Los que anduvieron con Jesús? No. Vamos a ver que después del día de Pentecostés, ellos comenzaron entonces a llevar la palabra a toda Judea, a Samaria, y vamos a ver que llega ahora a lo último de la tierra. Pasamos a Hechos 19, versículo 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Pablo vino a Éfeso, y Éfeso era una ciudad importante. Hoy día está en la zona oriental de lo que es la Turquía moderna, y cuando él llega allí, vamos a seguir leyendo que él encuentra unos discípulos del Señor Jesús. Y dice: y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Entonces Pablo les hizo una pregunta. Él notó que ellos eran creyentes. Ellos habían escuchado de Cristo, habían sido bautizados con un bautismo de arrepentimiento que hacía Juan. Si usted se arrepentía y creía en el que vendría después de él, que sería más grande que él y que salvaría a la humanidad, yo lo bautizo. Y esos discípulos habían recibido ese bautismo. Entonces, pero Pablo notó que les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? El bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, en el 5 leemos: y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo les predica, ellos escuchan que el Señor vino, que murió, resucitó, lo bautizan en el nombre del Señor Jesús. Pero pasamos a ver cuando son bautizados con el Espíritu Santo en los versículos 6 y 7, que dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué pasó? Una vez que Pablo los instruye, los bautiza en agua, regresa al punto en donde inició la conversación con ellos. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Recibieron ya ustedes el bautismo con el Espíritu Santo? Ellos no lo conocían, pero el Señor entonces les da a ellos también este don. Pablo impone las manos y ellos comienzan a hablar en lenguas. Y, oh sorpresa, no solo fueron bautizados, sino que inmediatamente fueron bautizados, comenzaron a profetizar, que significa aquí en este pasaje que comenzaron a enseñar y a predicar a otros la buena nueva de salvación. Entonces, hermanos, todos los creyentes debemos procurar el bautismo con el Espíritu Santo. La iglesia primitiva le daba su lugar que merecía al bautismo con el Espíritu Santo, y ese mismo lugar debemos darlo nosotros el día de hoy, porque esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo forma parte importante de lo que es la vida del creyente para que nosotros podamos salir y predicar el Evangelio de salvación. El Espíritu Santo nos fortalece y anima. El Espíritu Santo bendice al pueblo de Dios, a la iglesia, y bendice a la iglesia con dones especiales que nos sirven para fortalecernos, para unirnos, para consolarnos y también para que podamos llevar el Evangelio a la sociedad y cumplir con la gran comisión. De manera que en el llamado al discipulado el día de hoy, yo quiero decirles que el Espíritu Santo es real, que el Espíritu Santo está disponible para todo el que reciba a Cristo como su Salvador personal y lo pida. Amén. Muchos cristianos hoy sienten que lo único que necesitan es convertirse a Cristo. Y sí, para ser salvos
es lo único que necesitan. Pero la fe en Cristo necesita que nosotros fortalezcamos y cumplamos la gran comisión. Dios nos ha dado el bautismo con el Espíritu Santo con el fin de que le sirvamos y cumplamos esa gran comisión que vamos a hacer con más eficacia cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Como la iglesia primitiva, debemos recibir la salvación, pero debemos buscar ese don, ese bautismo especial que sabremos que vino sobre nosotros cuando se manifiesta con el don de hablar en lenguas. Amén. Así que vamos a orar por esa promesa que el Señor nos ha dado a nosotros, para que nosotros podamos recibir esta promesa. Así que sean ustedes bendecidos, busquen, pidan esta promesa, es para todos y el Señor se la va a dar. Yo voy a orar para que el Señor toque las vidas y para que el Señor bautice a todo aquel que en esta mañana quiera recibir este don especial. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por nuestro Consolador. Gracias, Señor, porque está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Gracias porque el Espíritu Santo nos da poder para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación tan necesarias en esta humanidad perdida. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú permitas que todo aquel que esté pidiendo esta promesa la reciba hoy día de Pentecostés. Bautiza a tus hijos, bautízalos con el Espíritu Santo y fuego, así como lo hiciste en Pentecostés, en la casa de Cornelio y con los hermanos de Éfeso, y como lo sigues haciendo con miles de cristianos el día de hoy. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y vamos ahora a disfrutar del culto del día de hoy, que también será un culto especial. Que Dios les bendiga.